El juez tomó su decisión cuando descubrió quién había pagado realmente a mi abogado, así que mis hijos lo perdieron todo. Toda la sala estalló en carcajadas cuando respondí, «Camarera». Victoria se tapó la boca con la mano enguantada, fingiendo ocultar su risa. Eduardo ni se molestó. Rió abiertamente, con esa risa profunda de quien nunca se ha preocupado por el qué dirán. Incluso su abogado sonrió, ajustándose la corbata de seda como si estuviera viendo un circo de serie B. ¿Alguna vez has experimentado una humillación tan intensa que hasta la saliva se te vuelve amarga? ¿Alguna vez te han tratado como un chiste solo porque tu trabajo requiere uniforme y no una oficina? Si alguna vez te han ridiculizado personas que confunden dinero con carácter, quédate hasta el final porque te voy a enseñar cómo convertí sus risas en lágrimas. Comenta desde qué ciudad nos ves y suscríbete ya. Necesitarás esta venganza cuando alguien te trate mal y sonría como si nada. El aire acondicionado helado de la sala me cortaba la piel como cuchillas invisibles. Podía oler el perfume carísimo de Victoria, ese aroma a flores que costaba más que mi alquiler, mezclado con puro desprecio. El sonido de sus tacones sobre el mármol resonaba como latigazos. Cada paso me recordaba que no pertenecía a ese mundo de lámparas de araña de cristal y togas impecables. Me sudaban tanto las manos que dejaban marcas en el papel que sostenía, y sentía cada mirada clavada en mi ropa sencilla como rayos X, buscando confirmar lo que ya habían decidido. Yo no era nada. Victoria se irguió con la elegancia de una modelo que hubiera recibido clases de etiqueta desde los 5 años. Me señaló con su pluma Montblanc, como si apuntara con una pistola. Esa mujer hizo una pausa para crear dramatismo. Pasó 3 años sirviéndole café a mi padre, y ahora por arte de magia, ¿cree que se merece 50 millones? La palabra merece se le escapó de la boca como un suspiro. Eduardo se cruzó de brazos, reclinándose en su sillón de cuero, con esa sonrisa de victoria anticipada dibujada en su rostro bronceado artificialmente. El juez me miró por encima de las gafas. No era una mirada de interés, sino la mirada cansada de alguien que ha juzgado 1000 casos idénticos y ya conoce el resultado. Suspiró. Ese suspiro fue como una puñalada en el corazón, porque reconocí en él la misma expresión que veía a diario. La certeza de que la gente como yo no gana. La gente como yo lo acepta, baja la cabeza, se va a casa llorando y sigue sirviendo café como si nada hubiera pasado. Pero ignoraban una cosa. Algo que don Ricardo me dijo en nuestra última conversación, 3 días antes de partir. Me tomó la mano con sus dedos huesudos y me dijo, «Ana, intentarán destruirte. Se reirán de ti. Te harán sentir insignificante. Pero tú tienes algo que ellos jamás tendrán. La verdad. Y yo me aseguré de protegerla. Toqué el sobre dentro de mi bolso gastado. Sentí el papel grueso y oficial, imposible de refutar. El corazón me latía con fuerza, no por miedo, sino por algo que jamás había sentido, poder. El poder de alzar la vista por primera vez. El poder de hacer que quienes siempre me habían pisoteado sintieran el peso de su propia maldad. Victoria siguió hablando, cada palabra más venenosa que la anterior. Me llamó oportunista, parásito, mujercilla astuta. El público, porque sí, había espectadores, a los ricos les encanta ver sangre, murmuró en señal de aprobación. Una señora de cabello azulado negó con la cabeza con lástima. ¿Lástima por mí? No. Lástima por el pobre don Ricardo, que fue engañado. Su abogado abrió una carpeta y comenzó a repartir papeles. Señoría, dijo con esa voz entrenada para sonar respetable. Hemos traído aquí pruebas irrefutables de que mi cliente, don Ricardo Valdés, se encontraba en un estado mental alterado cuando... Me levanté. No pedí permiso. No esperé mi turno. Simplemente me levanté y el crujido de mi silla en el silencio resonó como un trueno. Todos me miraron. Victoria arqueó una ceja. Eduardo dejó de jugar con su celular. El juez frunció el ceño. Entonces saqué el sobre de mi bolso. Un simple sobre marrón, sin escudos dorados ni sellos de cera. Pero al colocarlo sobre la mesa,
El sonido que produjo fue el de un imperio derrumbándose. «Excelencia», dije con voz firme y clara, sin el temblor que esperaban. Don Ricardo Valdés no estaba senil, estaba lúcido, y sabía perfectamente lo que eran. Victoria palideció. Eduardo se inclinó hacia adelante. El abogado tragó saliva con dificultad, porque dentro de ese sobre había algo que nunca imaginaron que existiera. Algo que transformaría su risa en el silencio más humillante que jamás se haya presenciado en un tribunal. El sobre yacía allí, en el centro de la mesa, como una granada sin seguro. Victoria intentó mantener la compostura, pero vi temblar su mano al alcanzar el vaso de agua. El líquido se balanceó peligrosamente, a punto de derramarse. Una pequeña victoria que saboreé. Eduardo no podía apartar la vista del papel marrón, como si pudiera quemarlo con solo una mirada. Su abogado carraspeó 3 veces seguidas, ese tic nervioso de quien se da cuenta de que la situación ha cambiado. El juez extendió la mano. ¿Puedo ver esto? Su voz había cambiado. Ya no era el tono cansado de antes. Era pura curiosidad. Esa atención que los jueces reservan para los casos que podrían sentar precedente. Le entregué el sobre con ambas manos, como si entregara algo sagrado. Porque lo era. Don Ricardo me había hecho prometer que solo lo abriría en la sala, delante de todos. Lo abrió lentamente. El silencio en la sala era tan denso que pude oír cómo se desplegaba el papel. Eran 3 páginas. 3 páginas escritas a mano, con esa caligrafía elegante y temblorosa de alguien que había luchado contra el tiempo. El juez leyó la primera página. Sus ojos se abrieron de par en par. Leyó la segunda. Su boca se entreabrió, formando una perfecta O de sorpresa. Al llegar a la tercera habitación, miró a Victoria y a Eduardo como se mira a unos acusados. Esto de aquí... Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con sumo cuidado. Esto es una carta manuscrita de don Ricardo Valdés, legalizada una semana antes de su muerte. En ella describe con detalle el perfecto estado mental en el que se encontraba. Más que eso, el juez miró fijamente a Victoria. Su dedo índice golpeó el papel 3 veces, marcando el ritmo de la sentencia. Describe sus intentos de internarlo por la fuerza en un centro psiquiátrico para apoderarse de sus bienes. Con fechas, nombres de los médicos a los que sobornó, cantidades transferidas, incluso números de cuenta. Victoria se levantó tan rápido que la silla cayó hacia atrás con un golpe seco. El ruido resonó como un disparo. Eso es mentira. Es un invento. Manipuló a un anciano senil para que... El juez golpeó el mazo con tanta fuerza que ella se tragó el resto de la frase. Siéntese. Ahora. No era una petición. Era una orden que no admitía réplica. Victoria se sentó, pero sus ojos me fulminaron con un odio tan puro que hasta el aire entre nosotras parecía arder. Sentí el calor de esa mirada, rabia concentrada, destilada, reprimida durante años y finalmente liberada. Edward por fin encontró las palabras. Excelencia, con el debido respeto, mi padre estaba enfermo. No sabía lo que hacía. Esa mujer, me señaló con un desprecio que ni siquiera se molestó en disimular. Pasó 3 años envenenándole la mente, haciéndole creer que nosotros, sus propios hijos, éramos enemigos. Quería el dinero. Siempre lo quiso. Desde el primer café que le sirvió, ya tenía la mira puesta en su cuenta bancaria. Pero el juez negó con la cabeza. El gesto fue lento, deliberado, cargado de significado. Señor Valdés, su padre ha adjuntado informes médicos de 3 psiquiatras independientes. Todos ellos dan fe de su plena capacidad mental. También ha adjuntado, y esto es particularmente interesante, grabaciones de audio de conversaciones. Conversaciones entre ustedes 2 planeando su incapacitación forzada. El silencio que siguió fue sepulcral. Eduardo palideció, no se puso pálido, sino blanco, como si toda la sangre se le hubiera escapado del cuerpo en un instante. Victoria se aferró al borde de la mesa como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. Sus dedos se pusieron blancos por la fuerza del agarre. Desde allí podía oír su respiración agitada.
No dije nada. No hacía falta. Don Ricardo ya lo había hecho todo. Sabía que yo no tenía voz en ese mundo, así que me cedió la suya. Y la voz de un hombre que construyó un imperio con 50 años de trabajo honesto tenía peso. Un peso que mi voz de camarera jamás tendría, por muy sincera que fuera. No solo me dio dinero, me dio credibilidad. En ese momento, mientras Victoria y Eduardo se desmoronaban ante mí como castillos de arena bajo la marea, comprendí la verdadera magnitud del regalo. No eran los 50 millones. Era esto: poder mirar a los ojos de quienes me despreciaban y ver miedo. Pero el juez no había terminado. Pasó a la última página y leyó en voz alta, cada palabra resonando como un martillo sobre un clavo. Y a Ana Beltrán, la única persona que me trató como a un ser humano en los últimos años de mi vida, no solo le dejo bienes materiales, le dejo la misión de hacer por otras madres lo que ella hizo por mí, recordarles que aún existe la bondad en este mundo podrido. Me miró. Por primera vez, alguien en esa sala me miró con respeto. Respeto genuino, no con lástima fingida. Parece que su padre sabía perfectamente lo que hacía. El juez cerró los documentos apilándolos con esmero. Se levanta la sesión. La reanudaremos en 48 horas. Quiero que la defensa de los herederos ofrezca algo más que meras insinuaciones. Victoria sacó a Eduardo a rastras del brazo. Sus tacones caros golpeaban el suelo como fuego de ametralladora. Cada paso era una promesa de venganza. La oí sisear en el pasillo, con voz baja pero clara. Vamos a destruir a esa zorra. Le vamos a quitar todo, hasta la piel, hasta el último pelo. Suplicará que le devolvamos el dinero. El odio en su voz era tan real que sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Porque la gente así no se rinde. La gente así solo retrocede para ganar impulso y atacar con más fuerza. Había ganado la batalla. Pero la guerra apenas comenzaba, y sería sucia, brutal y sin testigos. Su abogado se quedó atrás, recogiendo los papeles con los movimientos mecánicos de quien acaba de perder. Me miró de reojo, no con ira, sino con algo peor, curiosidad profesional, como si calculara cuánto podría aguantar antes de derrumbarme, cuánto tardaría en suplicar una indemnización, cuánto dinero sería suficiente para hacerme desaparecer. Disfrútalo, dijo en voz baja al pasar a mi lado. Su aliento olía a café caro y a ambición, porque esto está lejos de haber terminado, muy lejos. Victoria es paciente cuando quiere, y cuando decide destruir a alguien no quedan ni cenizas. No era una amenaza. Era una promesa técnica, clínica, profesional. Ya había visto esta película. Salí del juzgado con las piernas temblorosas. Cada paso era un esfuerzo consciente. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. La luz del sol me cegó por un instante. Cuando mis ojos se acostumbraron a la luz vi a un grupo de mujeres en la acera. Eran 5, quizás 6, todas vestidas con ropa sencilla como la mía. Ropa tan lavada que había perdido su color original. Una de ellas llevaba un bebé en brazos. Otra tenía los ojos rojos de tanto llorar. Ese rojo característico de quien lleva días llorando, no horas. Al verme, se acercaron despacio. Como quien se acerca a algo frágil que podría romperse. Como quien se acerca a la esperanza temiendo que sea un espejismo. ¿Es usted Ana Beltrán?, preguntó la madre del bebé. Su voz era suave, cariñosa, casi reverente. Asentí, incapaz de hablar. La emoción me abrumaba. Ella sonrió, una sonrisa tímida y esperanzada, de esas que duelen por su belleza. Hemos oído hablar de la fundación. Hemos oído que va a ayudar a madres solteras. ¿Es cierto? ¿No será solo retórica política? Miré a esas mujeres. Sus rostros cansados, marcados por noches en vela y preocupaciones interminables. Sus manos callosas de tanto trabajar en empleos mal pagados. Y vi mi propio reflejo en cada una de ellas. Vi a la enferma Luz en sus brazos. Vi la desesperación que conocía también. Es cierto. Respondí con la voz quebrada en la última sílaba. La emoción me invadió como un tsunami, arrasando con todo.
Las ayudaremos, lo prometo. Por lo más sagrado, lo prometo. La mujer con el bebé rompió a llorar, luego la otra. Entonces todas llorábamos allí en la acera, un círculo de mujeres destrozadas que acababan de encontrar un rayo de esperanza. Y comprendí algo aterrador. No podía fallar. Ya no se trataba solo de mí ni de don Ricardo. Se trataba de ellas. De todas las mujeres invisibles que por fin tenían a alguien que las prestara atención. La responsabilidad pesaba como una montaña sobre mis hombros. Una montaña que tendría que cargar hasta el final. Sin ayuda. Sin garantías. Pero al llegar a casa, la realidad me golpeó como un puñetazo en el estómago. El apartamento estaba exactamente como lo había dejado. Minúsculo, con una gotera que caía en un cubo de plástico. Muebles que había recogido de la calle. Un frigorífico que sonaba como un motor de avión. Luz dormía en el sofá, con fiebre otra vez. La vecina que la cuidaba me miró preocupada. El ceño fruncido le formaba una profunda arruga en la frente. «Tiene fiebre, Ana. Mucha fiebre. Intenté darle medicina, pero la vomitó toda. Y dice cosas raras como si estuviera soñando despierta». Toqué la frente de mi hija y sentí el calor que irradiaba como un horno. El pánico me atenazó la garganta. Conocía ese calor. Tomé a Luz en brazos. Estaba inerte, pesada, ardiendo. Corrí. No al hospital público donde esperaríamos 6 horas en sillas de plástico. Corrí al hospital privado, el mismo al que don Ricardo me había llevado 3 años atrás, cuando todo empezó, cuando mi vida dio un vuelco, cuando descubrí que los ricos pueden cambiarlo todo con una firma. Cuando llegué a recepción, sin aliento y desesperada, la recepcionista me miró con esa gélida cortesía, esa profesionalidad que roza el desprecio. «Señora, solo atendemos pacientes con seguro o prepago. Hay un depósito mínimo de 5,000 pesos. ¿Puede usted?» Miró mi ropa sudada, mi viejo bolso, mis zapatos gastados. «Me llamo Ana Beltrán», interrumpí. Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Don Ricardo Valdés me dejó instrucciones para que me ayudaran cuando fuera necesario. Llame al departamento de finanzas. Ahora mismo. Mi hija tiene mucha fiebre y no tengo tiempo para papeleo. La palabra, ahora mismo, sonó como un ladrido, como una orden. La mujer vaciló. Cogió el teléfono con evidente reticencia. Habló en voz baja, mirándome de vez en cuando. Sus ojos se abrieron progresivamente. Oyó algo que lo cambió todo. Colgó y me miró de otra manera. No con respeto, sino con cautela. Temerosa. «Por supuesto, señora Beltrán. Por aquí, por favor». Inmediatamente. «Ya están llamando al médico». Mientras los médicos examinaban a Luz, yo estaba sentada en la lujosa sala de espera. 3 años atrás me había sentido como un insecto allí. Sillón de cuero auténtico, el olor a desinfectante caro que no irritaba la nariz, revistas importadas con páginas brillantes, todo igual. Pero yo no. Ya no era aquella Ana aterrada que no sabía si tendría dinero para comprar antibióticos. Ahora yo era la Ana que don Ricardo había forjado con confianza y recursos. La Ana que tenía una cuenta bancaria con 7 ceros. La Ana que podía salvar a su hija sin mendigar un descuento. Y darme cuenta de esto no me llenó de orgullo, sino de puro terror. Un terror helador. Porque sabía, lo sentía en los huesos, que Victoria y Eduardo no se habían rendido. Apenas habían comenzado. Y cuando volvieran a atacar, no sería en un tribunal. Sería en las sombras. Sería donde nadie pudiera verlos. Sería como siempre atacan los ricos a los pobres, destruyendo reputaciones, comprando testigos, convirtiendo la verdad en mentiras mediante dinero y contactos. Hoy había ganado. Pero cuántas derrotas me aguardaban mañana. 3 años antes. Volvamos al principio, al día en que todo comenzó. Al día en que un hombre rico decidió ver a una camarera no como un mueble, sino como una persona. Era lunes, las 7 de la mañana. El café Aurora estaba vacío, como siempre a esa hora. La ciudad aún despertaba, la gente aún soñaba con ser más de lo que realmente era. Limpié las mesas con movimientos automáticos.
círculos perfectos sobre la superficie defórmica. Mi mente estaba dividida entre la factura de la luz vencida y el zapato de luz, que se estaba deshaciendo. 3 semanas más y tendría dinero para uno nuevo. 3 semanas más con ella doblando cartón dentro del zapato para no sentir el suelo. Las matemáticas de la pobreza. Sonó el timbre. Levanté la vista y vi a un caballero con un impecable traje gris. Su cabello blanco estaba peinado a la perfección, de esos que solo se pueden comprar con dinero. Tenía una postura erguida a pesar de su edad, la típica postura de quien nunca se ha agachado a fregar suelos. Llevaba un bastón de madera oscura con empuñadura de plata que probablemente valía más que mi alquiler anual. No era el típico cliente de Aurora. Nuestra especialidad eran los estudiantes con ojeras y los trabajadores con almuerzo preparado. No caballeros con aspecto de modelos de revista de negocios. Miró a su alrededor con atención, no con desdén, sino con curiosidad, como quien evalúa una inversión, como quien busca algo que no ha encontrado en mucho tiempo. «Buenos días», saludé con mi sonrisa ensayada. Esa sonrisa que llevaba como uniforme. «¿Mesa para uno?», asintió y señaló la esquina junto a la ventana. La mesa más discreta, la menos iluminada, la mesa donde se sienta la gente cuando quiere pasar desapercibida. Le traje la carta, pero ni siquiera la miró. Ni siquiera fingió interés. Café solo, sin azúcar. Y tráigame un vaso de agua, por favor. La voz era firme, educada. El tono de alguien acostumbrada a dar órdenes pero que sabe hacerlo con elegancia. Esa elegancia que no necesita gritar para ser obedecida. Traje el café y noté algo extraño. Le temblaban ligeramente las manos al sostener la taza. No era temblor senil, era algo más profundo. Era el temblor de alguien que cargaba con un peso invisible. Era el temblor de la soledad, si es que la soledad pudiera ser física. Bebió despacio, mirando por la ventana como si buscara algo que ya no existe. Como si buscara una versión de sí mismo que murió hace décadas. Y entonces, sin mirarme, susurró. ¿Tienes hijos? La pregunta me pilló desprevenida. Los clientes no hacían preguntas personales. Pedían café, se quejaban del precio, dejaban una propina escasa y se iban. No preguntaban por mi vida. Les daba igual. Yo era parte de la decoración, útil, pero invisible. Como un grifo o un interruptor. Tengo una hija, respondí con cautela, sintiendo que el suelo se me tambaleaba bajo los pies. Ligera, de 5 años. Finalmente me miró. Me miró de verdad, no a mi uniforme manchado, no a mi delantal gastado, a mis ojos. Y lo que vi en su mirada me asustó. Soledad. Una soledad tan profunda que parecía un abismo sin fondo. «Qué afortunada eres», dijo. Había algo roto en esa simple frase. Algo tan triste que dolía oírlo. Tuve 2. Crecieron odiándome. Hoy solo me visitan para comprobar si sigo lo suficientemente vivo como para firmar cheques. El silencio que siguió fue denso, como la niebla. No supe qué decir. No me habían formado para consolar a clientes adinerados con problemas existenciales. Pero algo en su forma de hablar, esa honestidad cruda, sin filtros, sin máscaras, me desarmó por completo. «Seguro que te quieren», intenté decir. Mi voz salió más suave de lo que pretendía. Sonaba sincera. Él se rió. Una risa seca y sin alegría. Una risa que reconoce la mentira pero aprecia el esfuerzo. «No, cariño. Quieren mi dinero, lo cual es muy diferente a quererme a mí. Muy, muy diferente». Regresó varias veces más. Siempre lunes, miércoles y viernes. Siempre a las 7 en punto, con la puntualidad de un reloj suizo. Siempre la misma mesa, el mismo café solo sin azúcar. Siempre en silencio, simplemente observando. Pero observando con verdadera atención. No esa atención vaga de quien mira sin ver. Se dio cuenta de mi cansancio. Se dio cuenta de mi temblor en la mano por cargar bandejas pesadas. Una vez me preguntó por qué cojeaba. Mentí, diciendo que me había torcido el tobillo, cuando en realidad era porque llevaba zapatos 2 tallas más pequeños. Los habían donado y no podía desperdiciarlos. No se creyó la mentira. Lo vi en sus ojos.
pero no insistió. Simplemente me dejó una propina 3 veces mayor de lo habitual. Una propina que le alcanzó para comprarle zapatos nuevos a Luz. Al tercer mes, Luz enfermó. Fiebre alta que no bajaba. Una tos que le desgarraba el pecho. Llamé al café pidiendo permiso. Mi voz se quebró por la desesperación, disfrazada de profesionalismo. Al día siguiente, don Ricardo, aún no sabía su nombre, apareció en el hospital. No sé cómo supo dónde estaba. Simplemente entró en la abarrotada sala de espera, me encontró entre decenas de personas y dijo, «Vamos a solucionar esto». Antes de que pudiera protestar, ya estaba hablando con los médicos, firmando papeles, moviendo cielo y tierra con solo su apellido. Luz fue ingresada en una habitación privada. Recibió los mejores antibióticos, la mejor atención, televisión en la habitación, juguetes. En 3 días se curó. La factura, que me habría sido imposible pagar, se saldó sin que yo siquiera viera el importe. Cuando intenté darle las gracias, simplemente dijo, «Llevas 3 meses sirviéndome el mejor café de la ciudad. Es lo menos que puedo hacer». Pero sus ojos decían otra cosa. Decían, «Déjame hacer esto. Déjame sentirme realmente útil. Déjame ser humano». Y en ese instante, todo cambió. En aquel pasillo del hospital con olor a desinfectante, nació algo que ninguno de nosotros esperaba. Don Ricardo Valdés dejó de ser solo un cliente adinerado, y yo dejé de ser solo su camarera. Nos convertimos en algo que asusta a ambos. Nos convertimos en una familia elegida, una familia que no comparte lazos de sangre, sino una verdad. Y la verdad, descubrí ese día, es un vínculo más fuerte que cualquier ADN, más fuerte que la herencia, más fuerte incluso que la muerte. Si sientes lo mismo que yo en ese momento, esa mezcla de gratitud y miedo, de conexión y duda, suscríbete al canal ahora, porque voy a mostrarte cómo este vínculo sobrevivió al peor ataque que una familia adinerada puede infligir. Comenta desde qué ciudad nos ves. 6 meses después de su ingreso en el hospital, don Ricardo apareció en el café con 2 hombres de traje. No eran amigos, era evidente por la distancia física que mantenían. Eran abogados. Se notaba por la rigidez casi militar de sus maletines de cuero, por su forma de hablar, con monosílabos concisos, por la manera en que sus ojos lo registraban todo sin ver nada. El corazón me dio un vuelco al instante. Pensé que tal vez estaba enfermo, que quería despedirse formalmente antes de una cirugía de alto riesgo. O peor aún, que iba a demandarme por algo que ni siquiera sabía que había hecho. Mi mente repasó rápidamente todas las malas posibilidades, porque, por mi experiencia, los hombres de traje con abogados nunca eran buenas noticias para gente como yo. «Ana», dijo. Su voz era distinta, tenía urgencia, determinación, el tono de alguien que había tomado una decisión irreversible y que la llevaría a cabo pasara lo que pasara. «Necesito hablar contigo». En privado. Ahora. Miré a mi jefe detrás del mostrador. Asintió con irritación, como siempre que me detenía a charlar. Como siempre que cometía el crimen de ser humana en el trabajo. Llevé a don Ricardo al cuarto de atrás, un cubículo estrecho que olía a café rancio y jabón barato. El suelo de cemento estaba agrietado. Estantes deformados sostenían cajas de azúcar. Los abogados estaban afuera, impasibles como estatuas caras, esperando, siempre esperando, como si su tiempo valiera oro y el nuestro no valiera nada. «Lo que estoy a punto de contarte cambiará tu vida», comenzó. Le temblaban las manos más de lo normal. Le temblaban tanto que tuvo que entrelazar los dedos para disimularlo. «Estoy creando una fundación. 50 millones de pesos destinados a ayudar a madres solteras como tú, mujeres que se matan trabajando y apenas logran alimentar a sus hijos. Mujeres invisibles». Hizo una pausa. Respiró hondo. «Quiero que dirijas esta fundación». El mundo se detuvo. Las palabras flotaron en el aire como humo. Tenían sentido y no lo tenían a la vez. Mi cerebro se negaba a procesarlo. 50 millones. Era un número tan grande que perdía su significado.
como intentar imaginar la distancia a las estrellas. Imposible. Irreal. Una hermosa mentira. Yo soy camarera. Fue lo único que pude decir. Mi voz salió débil, infantil. Él sonrió, esa sonrisa amable y paternal que había aprendido a querer. Eres madre. Eres una superviviente. Eres la persona más cualificada que conozco. La gente con títulos decide quién merece ayuda basándose en formularios y estadísticas. Tú sabes quién la merece porque lo has vivido. Estos abogados se encargarán del papeleo, se asegurarán de que todo sea legal, esté protegido, sea imposible de impugnar. Tú te encargarás de la gente, de las madres, de los niños. Serás el alma de la operación. Me sentía aturdido. La habitación parecía aún más pequeña. Sentía que las paredes me oprimían. El aire se enrarecía. 50 millones. Responsabilidad. Expectativas. Posible fracaso. Éxito improbable. ¿Por qué? Pregunté con voz ronca. ¿Por qué a mí? ¿Por qué todo esto? Apenas me conoces. 3 meses sirviendo café no me capacitan para administrar una fortuna. No me hacen digna de confianza. No soy más que lo que soy. Una pobre camarera intentando sobrevivir. Casi gritaba. El pánico se apoderaba de mí. Don Ricardo respiró hondo. Miró sus manos arrugadas, marcadas por el tiempo. Manos que habían construido un imperio, que habían firmado contratos multimillonarios, que ahora temblaban por razones que los médicos intentaban explicar con tecnicismos. Porque mi esposa era como tú, trabajadora, honesta, invisible. Cuando la conocí, era camarera en un restaurante de carretera, embarazada de 7 meses, sola, desesperada. Mis padres casi me desheredan por casarme con ella. Decían que estaba tirando mi futuro a la basura, que me atraparía con un hijo que ni siquiera sería mío, que me arrepentiría. ¿Y saben qué? Estaban completamente equivocados. Fue la mejor decisión que he tomado en mi vida. La única decisión que realmente fue mía. Continuó. Isabela murió hace 10 años. El cáncer la consumió por dentro en 6 meses. Antes de morir, me hizo prometerle que haría algo en su memoria, algo para ayudar a mujeres como ella. Pero no sabía qué, hasta que te conocí, hasta que vi en esa habitación del hospital cómo mirabas a tu hija, de la misma forma en que Isabela miraba a su hijo. Las lágrimas brotaron sin previo aviso. Corrieron por mis mejillas, calientes y rápidas, nublándome la vista. No sé si puedo hacerlo. No sé si soy lo suficientemente buena. No sé nada de administrar dinero, contratar gente, hacer que esto funcione. Voy a fracasar. Voy a decepcionarte. Voy a desperdiciarlo todo y... Me tomó las manos con una fuerza sorprendente para alguien tan frágil. Ana, escucha. Mis hijos van a intentar impedirlo. Te van a llamar cazafortunas, oportunista, estafadora. Van a decir que yo te manipulé o que tú me manipulaste a mí. Da igual qué versión les convenga más ahora mismo. Van a intentar destruirte. Intentarán convertir la bondad en un delito. Intentarán convencer a los jueces de que tú eres una criminal y yo una víctima senil. No importa. Este dinero está legalmente protegido. Documentado con testigos, registrado, no pueden tocarlo. Pero sufrirás. Necesito que lo sepas. Dolerá. Dolerá tanto que querrás rendirte. Te despertarás a las 3 de la mañana con ganas de firmar un documento para devolverlo todo. ¿Solo para que vuelva la paz? ¿Para que vuelva el silencio? ¿Para que vuelva la invisibilidad? Porque a veces, la invisibilidad es más segura que el foco de atención. Pensé en Luz. Pensé en las noches que dormí en el suelo para que ella tuviera un colchón delgado. Pensé en las veces que mentí, diciendo que no tenía hambre para que sobrara comida. Pensé en todas las madres que conozco viviendo el mismo infierno silencioso. Un infierno que nadie ve porque nadie mira. Acepto, respondí. Mi voz no tembló, pero con una condición, solo una. Enarcó una ceja, expectante. Déjame cuidarte, no como a una criada, como a un miembro de la familia.
Porque me diste más que dinero. Me diste dignidad. Me demostraste que aún existen personas que ven más allá del uniforme, y quiero recompensarte, no con trabajo, con presencia, con verdadero afecto. Don Ricardo lloró. Era la primera vez que veía llorar a ese hombre tan imponente. Las lágrimas le corrían por las profundas arrugas. Me abrazó allí mismo, en el almacén maloliente, entre cajas de azúcar y botellas de jarabe. Fue el abrazo más sincero que jamás había recibido. Me has dado el mejor regalo, susurró. Me has recordado por qué construí todo lo que construí, por qué vale la pena despertar mañana. Pero fuera de la puerta, sin que lo supiéramos, uno de los abogados estaba al teléfono. Su voz era baja, casi inaudible. Sí, señora Valdés. Lo confirmo. Su padre acaba de transferir el control de 50 millones a una empleada de un café, una camarera. Recomiendo tomar medidas inmediatas, muy inmediatas. Y así, mientras don Ricardo y yo planeábamos un futuro esperanzador, Victoria y Eduardo planeaban nuestra destrucción sistemática. El tablero estaba preparado. ¿Sientes que se avecina la tormenta? Regístrate ahora. La guerra está a punto de comenzar. Comenta desde dónde la estás viendo. La puerta de mi apartamento casi se desprendió de sus goznes. Eran las 9 de la noche del martes. Luz se acababa de dormir después de 2 cuentos y 3 vasos de agua. Yo estaba lavando los platos, solo 2 porque éramos solo nosotras 2, cuando el estruendo me hizo soltar el último vaso que tenía. Se hizo añicos contra el suelo, llevándose consigo mi falsa sensación de seguridad. Fragmentos por todas partes. Corrí hacia la puerta. Antes de que pudiera preguntar quién era, se abrió de golpe. La pintura vieja del marco se agrietó con el impacto. Victoria entró como un torbellino de seda y veneno. El aroma de un perfume caro inundó mi pequeño espacio. Eduardo la siguió, cerrando la puerta con un cuidado calculado. El cuidado de quien no quiere que los vecinos oigan. Nadie oiría. Nadie ayudaría. Así que aquí vive la cazafortunas, dijo Victoria, mirando a su alrededor con un asco tan puro que casi podía verlo reflejado en sus labios. Arrugó la nariz como si mi apartamento oliera mal, y tal vez así fuera. La humedad del techo estaba provocando moho. Qué patético, qué absolutamente patético. ¿Y pretendes que creamos que no te interesa el dinero? Mira esto. Eduardo cerró la puerta de golpe. El clic metálico sonó como una sentencia. Escucha, zorra oportunista, escupió Victoria, cada sílaba como una bala. ¿Crees que vas a robar lo que es nuestro? ¿Crees que un juez te va a creer que no manipulaste a un viejo senil? ¿De verdad crees que eso va a funcionar? Mi voz salió más firme que mis rodillas temblorosas. Lárgate de mi casa, ahora mismo, antes de que llame a la policía. Eduardo se rió. Esa risa profunda y ronca que me había humillado en el juzgado. ¿O qué? ¿Te vas a quejar? Cariño, la policía no protege a gente como tú de gente como nosotros. Lo sabes. En el fondo, siempre lo supiste. Los ricos no pagan por robos. Los ricos pagan a abogados que convierten los robos en visitas de cortesía malinterpretadas. Tenía razón, y lo odiaba. Victoria arrojó un sobre la mesa de centro agrietada. Fotografías esparcidas como cartas de tarot malditas. Las reconocí todas. Yo sirviéndole café a don Ricardo. Yo subiendo a su coche. Yo en el hospital con Luz. Yo firmando papeles. Imágenes inocentes transformadas en evidencia a través del prisma del odio. El contexto, quirúrgicamente extirpado. La verdad, mutilada hasta convertirse en una mentira plausible. Te investigaron, Ana Beltrán. Dijo mi nombre como un insulto, como una palabrota. Lo sabemos todo. Sabemos que averiguaste cuánto valía mi padre antes de empezar a trabajar en ese café inmundo. Sabemos que lo planeaste. Cada paso, cada sonrisa, cada café fue una actuación, un acto calculado para engañar a un anciano solitario. Me quedé helada. Era mentira. Tenía que ser mentira. Hace 3 años ni siquiera tenía internet en casa. Apenas tenía un celular que funcionara. Pero Victoria notó mi vacilación y sonrió.
con esa sonrisa taimada que se dibuja cuando una rata duda. No fuiste tú quien investigó, lo hizo tu exmarido, Marcos Beltrán. ¿Te acuerdas de él? ¿Qué más le ocultaste, Ana? ¿Le dijiste que estás casada con un estafador convicto? ¿Le dijiste que estafaba a ancianos adinerados? El mundo se derrumbó. Marcos. No había pronunciado ese nombre en 4 años. 4 años desde que descubrí que estaba usando información que, ingenuamente, compartí. Información sobre clientes adinerados del restaurante donde trabajaba. 4 años desde que me llamaron a declarar. 4 años desde que los periódicos pusieron mi foto junto a la suya. ¿La esposa de Wider era cómplice? Absuelta por falta de pruebas. Manchada para siempre. Llevo 3 años divorciada. Dije con voz temblorosa. Mi firmeza se desvanecía como arena entre los dedos. No sabía lo que hacía. Cuando lo descubrí yo... Eduardo alzó la mano, silenciándome. Un gesto como el de quien le ordena a un perro que se calle. No importa lo que supieras. Lo que importa es la impresión que da. Y da la impresión de que aprendiste los trucos de tu marido. Decidiste aplicarlos a nuestro padre. Victoria se agachó hasta quedar a mi altura. Un perfume carísimo me inundó las fosas nasales como un gas tóxico. Un maquillaje impecable incluso a las 9 de la noche. Tienes 48 horas. Firma un documento renunciando a todo. Base de maquillaje, dinero, incluso las migajas que te prometió mi padre. Firma y desaparece. Múdate a otra ciudad. Cámbiate el nombre si quieres. Simplemente, lárgate de nuestras vidas. Hizo una pausa. Sonrió. O te destruiremos. No solo te demandaremos por fraude, sino que nos aseguraremos de que nunca vuelvas a trabajar. Llamaremos a todos los posibles empleadores. Publicaremos tu foto en todos los periódicos. Haremos de tu vida un infierno tal que suplicarás. Suplicarás volver a ser la camarera invisible. ¿Y sabes qué más? Te quitaremos la custodia de tu hija. Te mostraremos que eres una madre inestable, una estafadora, una mala influencia. Se fueron. Portazo. Eco. Me derrumbé. Me senté en el suelo entre cristales rotos y fotografías esparcidas. Marcos. ¿Cómo pude ser tan estúpida como para no prever que volvería para atormentarme? ¿Cómo no vi que mi pasado sería un arma? Fui a la habitación. Luz dormía abrazada a su osito de peluche maltrecho, ajena a la tormenta. Tomé mi celular. Un mensaje de don Ricardo de hacía horas. Ana, oí que Victoria está tramando algo. No tengas miedo. La verdad siempre triunfa. Confía. ¿Pero de verdad triunfa la verdad? La verdad triunfa cuando tienes recursos, cuando tu palabra vale tanto como la de los ricos. ¿Y cuánto valía mi palabra? Nada. Ex esposa de un criminal. Camarera pobre. Todo lo que decían. Me senté en la cama junto a Luz. Lloré en silencio, el único lujo que podía permitirme. Lloré por la niña que fui, por la mujer en la que me había convertido. Lloré porque Victoria tenía razón. En teoría, yo parecía la villana perfecta, y don Ricardo, una víctima senil. Pero entonces, mientras las lágrimas empapaban la fina almohada, sentí algo endurecerse en mi interior. Ira. Ira fría. Ira eterna. La rabia de quien ya no tiene nada que perder. Victoria y Eduardo creían saber quién era yo. No sabían nada. Ignoraban que una mujer que sobrevive a lo que yo sobreviví no se derrumba. Se reconstruye. Siempre. Sin excepción. Y esta vez iba a reconstruirme sobre sus cenizas, sobre su arrogancia, su presunción, el desprecio que consideraban un derecho divino. La sala del tribunal estaba aún más abarrotada en la segunda audiencia. Victoria había filtrado información a la prensa. Los reporteros llenaban el fondo de la sala. Cámaras discretas captaron cada ángulo, cada expresión. Cada lágrima sería noticia de primera plana. Cada vacilación se convertiría en prueba. Los titulares de la mañana eran uniformemente devastadores. Ex esposa de estafador acusada. Camarera intentó robar herencia. Anciano senil víctima de fraude. Cada palabra era una sentencia de muerte.
Cada foto, una señal con el dedo. Me senté en el banquillo de los acusados porque esta vez precisamente eso era. El abogado que le habían asignado a don Ricardo era bueno, pero demasiado joven. Desprendía una mezcla de competencia e inseguridad. Hojeaba papeles con dedos que temblaban imperceptiblemente. La camisa se le pegaba a la espalda por el sudor. Al otro lado, Victoria y Eduardo con el general de la ley, el doctor Armando Torres. 70 años transformando culpables en inocentes. Ni siquiera me miró. El fiscal comenzó su intervención. Su voz resonó con la autoridad de quien pronuncia verdades absolutas. Señoría, este es un caso clásico. Abuso de una persona mayor vulnerable. La acusada, Ana Beltrán, exesposa de Marcos Beltrán, un delincuente condenado por estafar a ancianos, empleó técnicas de manipulación. Durante 3 años, aisló sistemáticamente a la víctima, creando dependencia psicológica. Es el manual del estafador aplicado a la perfección. Cada palabra era una mentira disfrazada de verdad. Sí, serví café. Sí, Marcos era un criminal. Pero lo demás, aislamiento, manipulación, mentiras construidas con ladrillos de verdad a medias. Victoria testificó primero. Lloró. Lágrimas perfectas que no corrieron su costoso maquillaje. Lágrimas que obedecieron a la gravedad pero respetaron el rímel a prueba de agua. Mi padre cambió después de esa mujer, dijo con voz temblorosa, como ensayada. Se distanció de nosotros. Decía que solo a ella le importábamos. Eduardo confirmó cada detalle. Habló de llamadas telefónicas ignoradas, de visitas rechazadas. Trajeron testigos, empleados de la mansión que confirmaron mis frecuentes visitas. El chofer dijo que me vio llorando, como si llorar fuera un delito. Un médico testificó que los pacientes con demencia son particularmente vulnerables a la manipulación emocional. La trampa se cerraba, las paredes se estrechaban, el aire se enrarecía, el oxígeno escaseaba. Cuando llegó mi turno, me puse firme como una roca. Juré decir la verdad con una voz apenas audible. El doctor Torres me miró como un entomólogo observa un insecto. Señora Beltrán, ¿es cierto que investigó el patrimonio de don Ricardo? Respiré hondo. No, nunca lo investigué. Pero su exmarido sí. ¿Y usted estaba casada en ese momento? Sí, no lo sabía. Cuando me enteré, me divorcié de él inmediatamente. Intenté mantener la voz firme. Interesante, dijo con esa sonrisa de tiburón. Se divorció de él inmediatamente. Pero parece que solo solicitó el divorcio después de su condena, cuando ya era evidente que no tenía recursos. ¿No sería demasiado conveniente, señora Beltrán? Mi abogado objetó. Pero el daño ya estaba hecho. En los rostros del jurado, vi germinar semillas de duda. Crecer, florecer hasta convertirse en la certeza de la culpabilidad. ¿Pretendes que creamos que en 3 años no pediste nada? ¿Que nunca sugeriste ayuda económica? Torres caminaba de un lado a otro a mi alrededor. Un depredador acechando a su presa. Me ayudó, respondí, porque mentir sería peor. Pagó el hospital cuando Luz se enfermó. Pero no se lo pedí. Se ofreció espontáneamente. Sabía cómo sonaba. Sabía que nadie lo creería. ¿Un hombre rico ofreciendo 50 millones espontáneamente? Improbable. Imposible. Ridículo. Torres levantó las manos con dramatismo. Claro. Nunca preguntó. Fue idea suya. 50 millones fue la idea espontánea de un hombre de 82 años, con hipertensión, con un incipiente deterioro cognitivo. Qué extraordinaria coincidencia que la única beneficiaria sea usted. Una mujer formada en el entorno perfecto, formada por su propio marido intrigante, como si fuera una pasantía. Aprendizaje práctico. El público murmuró en señal de aprobación. Estaba a punto de quebrarme. Sentía que se abrían grietas, fisuras en la fachada. Pero entonces se abrió la puerta del juzgado. Entraron 7 mujeres. Reconocí a 3. Eran las de la acera. Llevaban pancartas. Ana nos salvó. Madres con Ana. Papeles con fotos de niños.
El juez golpeó con el mazo exigiendo orden, pero las mujeres no gritaron, simplemente se sentaron, en silencio, una presencia tan sólida como una montaña, y eso me dio fuerzas. Don Ricardo Valdés no estaba senil, dije por fin con voz firme. Era la persona más lúcida que he conocido. Veía el mundo tal como es, cruel con los pobres, bondadoso con los nobles. Y decidió cambiarlo, no por mí, por lo que yo representaba. Yo era la prueba de que los invisibles también importan. Miré fijamente a Victoria. Si hubieras visto a tu padre como un ser humano en lugar de una cuenta bancaria, no habría necesitado buscar familia en extraños. No habría necesitado que una camarera le recordara que aún era capaz de ser amable. Lo convertiste en una caja fuerte andante. Y ahora lloras porque decidió volver a ser humano. Decidió que el amor vale más que un apellido. Silencio. Luego, un discreto aplauso de las 7 mujeres. El juez no los hizo callar. Los miró. Me miró a mí. Miró a Victoria que lloraba. Y por primera vez, vi duda en su rostro. No era certeza de mi inocencia, sino duda sobre mi culpabilidad. Y a veces, la duda es todo lo que necesitas para seguir luchando, para no rendirte, para despertar mañana y volver a intentarlo, porque rendirse sería darles motivos para creer. La defensa llama a don Ricardo Valdés como testigo. Se hizo un silencio sepulcral. Victoria y Eduardo intercambiaron miradas confusas. Fruncieron el ceño. Abrieron mucho los ojos. El doctor Torres frunció el ceño. Incluso mi abogado parecía sorprendido. Don Ricardo llevaba 2 meses muerto. ¿Cómo podía testificar? ¿Cómo podía hablar? ¿Cómo podía defender a alguien a quien intentaban crucificar? Pero entonces se abrieron las puertas. No fue el hombre quien entró, sino su voz. Un abogado conectó una computadora portátil al sistema de sonido. Se desenrollaban los cables. Se probaban las conexiones. Señoría, semanas antes de fallecer, don Ricardo Valdés grabó una declaración en video. Previó intentos de invalidar sus deseos. Solicitó que solo se mostrara si sus hijos intentaban anular su testamento alegando demencia. Nos encontramos precisamente en esa situación. Solicito permiso. El juez vaciló. Torres protestó vehementemente. Agitaba los brazos. Alzaba la voz. Pero la curiosidad pudo más. Pueden jugar. La pantalla se iluminó. Don Ricardo apareció, sentado en una biblioteca, rodeado de los libros que había coleccionado durante toda su vida. Vestía un traje azul marino, su favorito. Parecía cansado, pero sus ojos brillaban con una claridad cristalina. Miró directamente a la cámara, a nosotros, como si pudiera ver a través del tiempo. Si están viendo esto, significa que Victoria y Eduardo están intentando destruir a Ana. La voz, incluso grabada, tenía peso. Me llamo Ricardo Valdés. Tengo 82 años. Estoy en pleno uso de mis facultades mentales, según 3 informes adjuntos. Estoy a punto de hacer algo que debí haber hecho hace décadas. Contar la verdad sobre mi familia. Victoria palideció. No solo palideció, sino que se puso blanca, como si la sangre se le hubiera esfumado al instante. Eduardo se removió. El sudor le perló la frente. Construí un imperio desde cero, 50 años, 18 horas al día. ¿Para qué? Criar a 2 hijos que solo me quieren en papel. En el membrete de mi testamento. Hizo una pausa. Dejó que las palabras pesaran. Victoria, vienes a visitarme una vez al mes. Te quedas exactamente 45 minutos. Lo cronometré varias veces. Me compré un reloj solo para eso. Pasas 30 minutos hablando de viajes, de compras, de fiestas. Los 15 minutos restantes me preguntas si he cambiado mi testamento. ¿Crees que no me he dado cuenta? ¿Crees que la vejez me ha cegado? Victoria se levantó indignada. Su silla se desplomó hacia atrás, pero el juez le ordenó que se sentara. Un gesto firme. 0 tolerancia. Eduardo, eres más honesto que tu hermana. Al menos no finges. Tus visitas son negociaciones. Papá, necesito dinero para el negocio. Papá,
Préstame dinero para un apartamento. Nunca me preguntaste cómo estaba. Ni una sola vez en 10 años. Ni siquiera cuando te llamé desde el hospital. Ni siquiera cuando te dije que tenía miedo de morir sola. La sala quedó hipnotizada. Don Ricardo se aclaró la garganta. La emoción quebró su compostura. Ana Beltrán me sirvió café durante 3 años. Todos los días, incluso agotada, sonreía. Una sonrisa sincera. Me preguntaba cómo estaba. Y lo más importante, escuchaba la respuesta. Esperaba a que terminara de hablar. No miraba el reloj. No suspiraba con impaciencia. Me trataba como a una persona, como a Ricardo, no como a don Ricardo Valdés, el multimillonario. Simplemente Ricardo. En un día especialmente difícil, el aniversario de la muerte de mi esposa, lloré allí, en el café. Lloré delante de ella. ¿Y saben qué hizo? Se sentó a mi lado. No dijo nada. No ofreció palabras vacías. Simplemente me tomó la mano. Se quedó allí 20 minutos, perdiendo propinas, arriesgándose a que la despidieran, solo para que el viejo no llorara solo. Eso es familia, no lazos de sangre, no apellido, presencia. Las lágrimas corrían por su rostro marcado. Ana se quedó. Tú te fuiste hace mucho tiempo, solo que no te habías dado cuenta. Así que sí, le dejé 50 millones a la fundación, no porque ella lo manipulara, porque se lo merecía, hasta el último centavo, por recordarme que era humano, por darme en los últimos años lo que tú nunca me diste, la dignidad de ser amado incondicionalmente, un amor que no tiene precio, un afecto que no espera una herencia. El video terminó. Pantalla negra. Silencio fúnebre, porque lo era. El funeral de la defensa de Victoria. El doctor Torres intentó recomponerse. Se ajustó la corbata. Se aclaró la garganta. Señoría, este video solo demuestra manipulación emocional. Pero el juez levantó la mano. Doctor Torres, tengo 3 informes psiquiátricos. Testimonios lúcidos. Coherencia perfecta. ¿Y usted qué tiene? Insinuaciones. Suposiciones. Prejuicios contra las camareras. Esto no es derecho. Es clasismo disfrazado de jurisprudencia. Victoria gritó por primera vez, sin clase. Estaba senil. Ella lo envenenó contra nosotros, esto no es justo. Y fue don Eduardo quien respondió. No el que estaba entre el público, sino el del vídeo. Había un segundo archivo. El abogado lo reprodujo. Don Ricardo apareció de nuevo, más cansado. Si Victoria o Eduardo gritan, no es justo. Recuérdeles. Ustedes me tuvieron 80 años. Ana me tuvo 3. Y en 3 años hizo lo que ustedes no hicieron en 80. Miré a Victoria. No lloraba. Me miraba con odio. Un odio tan puro que casi podía sentirlo. Sentía su peso. Eduardo tenía la cabeza gacha, derrotado. ¿Y yo? Respiré hondo. Porque por primera vez, sentí que tal vez la justicia no era solo una palabra bonita. Tal vez a veces la verdad sí triunfa. Incluso viniendo de la tumba. Incluso traspasando a la muerte, incluso cuando todos decían que era imposible. Porque nada, absolutamente nada, es más poderoso que la verdad dicha sin miedo. Sé que parece decidido, pero inscríbete, porque lo que viene a continuación demostrará que la victoria en los tribunales es solo el principio. No se han rendido, simplemente han cambiado de táctica. Y la nueva táctica será la más despiadada de todas. 3 semanas antes de grabar esos videos, don Ricardo me llamó. No en el salón donde recibía a sus hijos, sino en la biblioteca, su santuario. Estaba sentado en el desgastado sillón de cuero. Tenía 40 años. Las marcas de su vida estaban impresas para siempre. Estaba rodeado de libros de historia, filosofía y biografías de personas que cambiaron el mundo sin ser santos. Al entrar, enseguida me di cuenta de que algo había cambiado. No sonreía. Ana, siéntate. No era una petición, era una necesidad. Había urgencia en su voz. Me senté en el sillón a su lado. La tapicería estaba fría a través de mis pantalones finos. Me miró fijamente durante un largo rato. Como quien memoriza un rostro para los momentos difíciles.
como quien sabe que las oportunidades de mirarme se reducen. Fui al médico ayer, chequeos rutinarios, de esos que les hacen a los ancianos para asegurarse de que todavía vale la pena gastar dinero en medicamentos. Intentó reírse de su propio chiste. Fracasó estrepitosamente. Mi corazón está cansado, Ana, muy cansado. Músculo agotado. Las válvulas fallan. 3 meses, quizás 6 si tengo suerte. Si tomo medicamentos que cuestan una fortuna. Pero no lo haré. No quiero otros 6 meses de agonía. Quiero 3 meses de dignidad. Se me cortó la respiración. Intenté hablar, pero las palabras se me enredaron en la garganta. Continuó. Su voz era firme a pesar de la sentencia de muerte. No lloren. Por favor, no lloren todavía. Ya llegará el momento. He vivido 82 años. He construido cosas. He amado a mujeres extraordinarias. He ganado suficiente dinero para que 3 generaciones lo malgasten. No tengo de qué quejarme, excepto quizá de que me haya costado 80 años encontrar a alguien que me viera como una persona. Como Ricardo, al que le gusta el café solo. No como don Ricardo, que firma cheques. Esto no es justo, susurré, con los ojos ya llenos de lágrimas. Por fin tenemos planes. Una fundación. Mujeres a las que vamos a ayudar. No puedes. Me apretó la mano con una fuerza sorprendente. Dedos huesudos pero firmes. Escucha. La fundación se hará realidad. Conmigo o sin mí. De hecho, funcionará mejor sin mí. Mientras viva, Victoria y Eduardo intentarán que me declaren legalmente incapaz. Demostrarán que estoy senil. Comprarán médicos que me diagnosticarán demencia. Pero después de mi muerte, todo se complica para ellos. Un testamento es más difícil de anular que la decisión de una persona viva. Los muertos no cambian de opinión. Los muertos no firman papeles para cancelar una donación. Así que mi muerte, por cruel que parezca, es una protección para ustedes. Es la armadura legal que les dejo. Pasamos esa tarde planeando mi supervivencia. Me explicó cada documento, cada medida de seguridad, abogados de reserva, cuentas ocultas, planes B, C y D. Voy a grabar videos, varios. Para cada posible objeción, estará mi voz contradiciéndola. Voy a documentarlo todo. Conversaciones con Victoria, correos electrónicos de Eduardo pidiendo dinero. Voy a construir un caso tan sólido que ni el mejor abogado del mundo podrá refutarlo. Me hizo prometer que no me rendiría, sin importar lo difícil que se pusiera. Ana, vas a querer rendirte. Muchas veces, cuando te insulten, cuando publiquen tu foto en los periódicos, pero piensa en las mujeres, por las futuras sanas, por las luces que necesitan madres vivas. No luchas solo por ti, luchas por un ejército de mujeres invisibles que por fin tendrán a alguien que las vea. En las semanas siguientes, lo visité a diario. Poco a poco se fue debilitando, como una vela que se consume. Un poco menos cada día. Dejamos de hablar de fundaciones. Hablamos de la vida. Me contó de cuando conoció a su esposa, Isabela, un nombre que pronunciaba como una plegaria. Ella servía copas en un bar de carretera. Yo era camionero. Mi primer trabajo. 18 horas al volante. Ella estaba embarazada de 7 meses, sola, desesperada. Pero cuando me sonrió, olvidé mi cansancio. Olvidé que había conducido todo el día. Solo la vi a ella. Su luz. Le conté sobre Luz, sobre su padre que desapareció, sobre limpiar baños estando embarazada de 8 meses, noches en las que quería rendirme, pero al mirar su vientre encontraba fuerzas. Las madres solteras son guerreras, dijo con orgullo. Libran guerras invisibles, ganan batallas que nadie celebra. Isabela siempre decía que quería ayudar a mujeres como ella. Tú cumplirás su sueño, Ana. Les darás voz a quienes nunca la tuvieron. Demostrarás que el apellido no define el valor, que la dignidad no tiene precio, que el amor verdadero no cobra intereses. El penúltimo día apenas podía sentarse. Llamé a una ambulancia. Se negó. Quiero morir aquí, en esta casa que construí, en esta biblioteca.
No en un hospital frío donde las enfermeras me tratarían como un número, como el paciente 408, como un viejo incómodo que se resiste a morirse pronto. Luego me entregó un sobre. Ábrelo después. Hay cosas que solo tienen sentido cuando ya no hay vuelta atrás. Cuando dudas de todo. De mí. De ti. De toda la humanidad. Murió 2 días después. Solo en la biblioteca. Sentado en el sillón. Un libro abierto en su regazo. Victoria y Eduardo en Miami. De vacaciones. Yo fui quien lo encontró. Yo tenía una llave. Yo fui quien le cerró los ojos. Quien llamó a la funeraria. Quien se sentó en el suelo de esa biblioteca y lloró hasta secarse. Lloré por el padre que nunca tuve. Por el abuelo que Luz jamás conocería. Por el amigo que me salvó. Por el hombre que demostró que la bondad aún existe. El funeral fue un circo. Victoria lloró ante las cámaras. Eduardo dio entrevistas sobre la pérdida irreparable. Empresarios y políticos hablaron del legado. Nadie mencionó que murió solo. Nadie mencionó que sus hijos preferían la playa. Me mantuve al margen. Invisible. Pero cuando llegó el momento de cerrar el ataúd, guardé algo en mi bolsillo. La última factura del café. 70 pesos. Por un café que valía millones. Por una amistad invaluable. Por una bondad que salvó 2 vidas. Esa noche abrí un sobre. Dentro una carta manuscrita. Una foto antigua. La carta comenzaba. Ana, si lees esto, me he ido. Para poder contarte toda la verdad sobre por qué te elegí. La leí. Lloré. Comprendí. El sobre contenía instrucciones finales. Úsala en el momento preciso. Cuando parezca que has perdido, muestra tu último as bajo la manga. Una bomba que lo hará estallar todo. La guardé como un tesoro. Porque lo era. Un tesoro que compraría justicia cuando llegara el momento. El momento de demostrar que algunas herencias no caben en un testamento. 4 meses después del funeral, la Fundación Esperanza Valdés abrió sus puertas. El edificio no era un palacio. Don Ricardo quería que fuera acogedor, no imponente. 3 pisos en la colonia Roma. Paredes de un suave color amarillo. Un jardín en la entrada con flores sencillas pero bien cuidadas. En el vestíbulo, una enorme fotografía. Él e Isabela en su boda. Un traje sencillo. Un vestido simple. Sonrisas radiantes. Lo tenían todo porque se tenían el uno al otro. El dinero llegó después. El amor fue lo primero. La fila empezó a las 5 de la mañana. Cuando llegué a las 7, ya había más de 200 mujeres. Madres con bebés en brazos. Mujeres embarazadas sosteniendo formularios con manos temblorosas. Abuelas cuidando a sus nietos porque sus hijas habían fallecido. Miré esa fila y vi mi reflejo multiplicado 200 veces. Vi la luz en cada niño. Vi a don Ricardo en cada mirada esperanzada. Y comprendí el peso de lo que tenía entre manos. Comprendí que fallar significaría destruir su esperanza. Victoria y Eduardo enviaron manifestantes. 10 personas con pancartas. Fundación de la vergüenza. Devuelvan el dinero robado. Justicia para don Ricardo. Gritaban consignas ensayadas. Pero la ropa cara los delataba. Su dicción perfecta los traicionaba. No eran gente común. Eran actores pagados. Las mujeres en la fila los ignoraron con dignidad. Una dignidad que solo poseen quienes han sufrido de verdad. Una dignidad que no se compra. Que no se ensaya. Que simplemente es. Una mujer de 60 años, con su nieta en brazos, se acercó a los manifestantes. Les pagan por estar aquí. ¿Cuánto? ¿500? ¿1000? Estamos aquí porque no tenemos a dónde ir. Porque esta es nuestra última esperanza. Hay una gran diferencia entre ustedes y nosotros. Ustedes eligen estar aquí. Nosotros no tenemos más remedio. Los manifestantes se quedaron sin palabras. Uno incluso bajó su cartel avergonzado. La verdad tiene ese poder. Desarma hasta las mentiras más elaboradas. La inauguración fue sencilla, sin políticos dando discursos vacíos, sin cintas cortadas con tijeras doradas. Solo yo, mi equipo de trabajadoras sociales y las mujeres.
Subí al pequeño escenario improvisado. Miré a cientos de rostros expectantes. Me llamo Ana Beltrán. Soy camarera, madre soltera, y durante 3 años fui amiga de un hombre que me enseñó que el dinero solo tiene valor cuando cambia vidas, cuando construye puentes, cuando crea un futuro. Don Ricardo Valdés no creó esta fundación por caridad, sino por justicia. Porque mujeres como nosotras, que trabajamos en 3 empleos y apenas podemos pagar el alquiler, no necesitamos lástima, sino herramientas. Esta fundación ofrece becas, microcréditos sin intereses, guarderías gratuitas y, sobre todo, dignidad. Porque ya tenéis coraje de sobra. Solo necesitáis que alguien crea en vosotras. Al terminar, no hubo aplausos, sino lágrimas. Un grito colectivo de 200 mujeres que por fin sentían que alguien las veía. Una se acercó más tarde. Joven, de 20 y tantos años, con 6 meses de embarazo. Vengo de Oaxaca, 3 días en autobús. Dormí en la terminal, porque oí que había un lugar donde no me juzgarían por estar embarazada y soltera. ¿Es cierto? Le tomé las manos. Manos ásperas, las manos de alguien que trabaja duro. Es cierto. Y vas a obtener tu título. Vas a criar a tu hijo. Vas a demostrarles a todos que se equivocan sobre ti. En los primeros 6 meses, ayudamos a 83 mujeres. Algunas querían terminar la secundaria. Otras, aprender un oficio. Muchas solo necesitaban cuidado infantil. Cada historia era diferente. Un dolor universal. Todas habían sido invisibles. Las hicimos visibles. Victoria intentó cerrar el programa 5 veces. Demandas por supuestas irregularidades. Mal uso de los recursos. Se auditó cada centavo. Se documentó cada gasto. No encontró nada, porque no había nada que encontrar. Pero sucedió algo inesperado. Las mujeres contraatacaron. Organizaron una manifestación frente al despacho de los abogados de Victoria. No gritaron. Simplemente permanecieron allí, sosteniendo fotos de sus hijos. Sus lemas eran: esta fundación salvó a una familia. Ana me dio un futuro. Don Ricardo vive gracias a esta labor. La prensa se hizo eco de la noticia. Titulares favorables. Madres defienden la fundación. Guerra entre la compasión y la avaricia. Por primera vez, la historia cambió. Por primera vez, David tenía una oportunidad. Eduardo me llamó. Era la primera vez que hablábamos directamente desde el juicio. Ana, dijo sin tono amenazante. Sonaba agotado. Esto puede terminar. Renuncias a parte de los recursos. Mantienes la fundación con menos. Basta. Demandas, protestas, todo. Solo queremos nuestra parte, la parte que nos corresponde por derecho. Somos sus hijas. Respiré hondo. ¿Tu parte? Eduardo, tú has tenido una parte toda tu vida. Estas mujeres no han tenido nada. Así que no. No mientras yo viva. Colgó. 3 días después, un mensaje. Respeto tu terquedad. Mi padre era igual. Pero ten cuidado, Ana. Victoria no se rinde. Y cuando ataque de verdad, no quedará piedra sin remover. Está planeando algo grande, algo definitivo. Y esta vez, no será en los tribunales. Será donde más duele. Será público. Será tu reputación. Y la reputación, una vez destruida, no se recupera. No respondí. Porque sabía que tenía razón. La tormenta aún no había llegado. Solo había calma. Y la calma antes del huracán siempre es la más peligrosa. Ya casi llega el momento. El momento que estabas esperando. Regístrate. El giro inesperado será devastador. Comenta desde dónde lo estás viendo. Era viernes por la noche. Luz por fin se había dormido después de 2 horas intentándolo. Tuve tiempo de releer la carta por enésima vez. Pero esta vez una frase me hizo detenerme. En la caja fuerte del banco hay un segundo sobre. Contraseña. La fecha de nuestro primer café. Nuestro primer café. Lo recordé. 3 de marzo, hace 3 años. Lo anoté en todas partes porque Luz había estado enferma ese día. El día que casi me hace perder el trabajo. El día que lo cambió todo. Al día siguiente, fui al banco. El gerente,
distinto del que me trató como a una intrusa, me llevó personalmente a la bóveda. Una cámara frigorífica, un olor metálico. Señora Beltrán, don Ricardo dejó instrucciones precisas. Esta bóveda solo la puede abrir usted, con una contraseña que solo usted conoce. Fue muy claro. Dijo que lo entendería cuando llegara el momento. Tecleé. 0303. La puerta se abrió. Un clic satisfactorio. El sonido del secreto al ser revelado. Dentro, un sobre grueso sellado con cera roja. Su nombre grabado en letras doradas. Y debajo, una caja de madera. Madera oscura. Pulida. Pesada. Abrí primero el sobre. Una carta con letra temblorosa, pero con anexos. Fotos antiguas. Documentos amarillentos. Certificados. Empecé a leer. Ana, si has llegado hasta aquí, significa que estás lista. Lista para saber por qué te elegí. No fue casualidad, no fue el destino, fue reconocimiento, fue ver en ella a la persona que amaba. La carta continuaba. Mi esposa, Isabela, era como tú, exactamente como tú, no superficialmente, en esencia, madre soltera, trabajaba de camarera, criaba a su hijo sola porque su padre había desaparecido, porque su padre era un cobarde que no sabía amar, que prefería huir antes que afrontar la situación. Isabela tenía 23 años cuando la conocí, embarazada de 7 meses, sola, desesperada, pero tenía dignidad, una dignidad que la pobreza no podía arrebatarle. Se me cortó la respiración. Continué, con las manos temblando. Conocí a Isabela cuando paré a comer. Era un restaurante de carretera. Estaba atendiendo mesas estando embarazada. Tenía los pies hinchados. Aún así, sonreía. Cuando me trajo el café, derramó un poco. Estaba mareada del cansancio. Temía que la despidieran. Se le notaba el miedo en los ojos. Se los limpié con una servilleta y le dije, «Tráete un vaso de agua. Siéntate un momento». En ese instante, vi a una persona, no solo a una empleada. Me miró como nadie lo había hecho jamás, con sincera gratitud. Don Ricardo relató cómo se enamoró, cómo se enfrentó a una familia adinerada, las amenazas de desheredarlo si se casaba con esa camarera embarazada del hijo de otro hombre. Cómo eligió el amor. Empezó de cero. Construyó un imperio trabajando 20 horas al día. Isabela murió hace 10 años. Cáncer. 6 meses. Y en su lecho de muerte, me hizo prometer. Ricardo, no dejes que el dinero nos transforme. Ayuda a las mujeres como yo. Mujeres invisibles. Lo prometí. Pero no sabía cómo. Hasta que llegaste tú. Cuando entré en ese café, estaba perdido. Mis hijos solo venían a pedirme dinero. Los empleados eran amables, pero distantes. Era la soledad personificada, con una cuenta bancaria. Y entonces sonreíste. Sonreíste de verdad. Serviste el café como si sirvieras afecto. Y cuando preguntaste, ¿cómo estás?, esperaste una respuesta. En ese momento, vi a Isabela. Vi a la mujer que amaba. Vi la oportunidad de cumplir por fin una promesa que le hice tomándola de la mano al marcharse. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Don Ricardo me explicó que había pasado 3 años observándome, no para ponerme a prueba, sino para asegurarse. Cuando Luz enfermó y aceptaste ayuda, pero insististe en devolverla, lo supe. Supe que había encontrado a alguien con la misma dignidad que Isabela. Alguien que entendería que el dinero es una herramienta. Una herramienta para construir, no para controlar, no para comprar lealtad, sino para crear oportunidades. Tomé unas fotos. Eran de Isabela. Era como mirarme en un espejo del pasado. Tenía mi mismo físico, mi expresión cansada pero decidida. En una foto, sostenía a un recién nacido, un niño que no era de don Ricardo, pero al que él crió como si fuera suyo. Ese bebé creció. Se convirtió en el mejor hombre que he conocido, decía una carta. Murió joven, 25 años, accidente.
Fue mi mayor pérdida después de Isabela. Pero me enseñó que la familia no es de sangre. Es una elección. Por eso te elegí a ti, Ana. Elegí continuar lo que empezamos. Demostrar que la compasión vale más que un apellido. Abrí una caja de madera. Dentro, un sencillo anillo de oro. El anillo de bodas de don Ricardo e Isabela. Y debajo, una nota. Úsalo cuando Victoria intente su último recurso. Intentará destruirte usando el pasado. Cuando lo haga, muestra esta carta en público. Muestra fotos. Cuenta la historia de Isabela. Y pregunta, ¿qué es más escandaloso? ¿Una camarera ayudando a otra camarera? ¿O niños que han olvidado de dónde vienen? ¿Niños que desprecian el origen que los crió? Apreté el anillo contra mi pecho. Lloré como nunca antes. Lloré por don Ricardo e Isabela. Por una historia de amor que desconocía. Lloré porque fui elegida no por suerte, ni por manipulación, sino porque representaba un legado. Yo era Isabela versión 2.0. Y la fundación no se trataba de mí, sino de cerrar un círculo. Un círculo que comenzó hace 50 años, cuando un joven decidió que la dignidad de una mujer embarazada valía más que la fortuna familiar, más que la aprobación, más que cualquier otra cosa. Regresé a casa con el sobre. Lo sostuve como si fuera de diamante, porque era mi arma definitiva. Una carta que transformaría la historia. De camarera estafadora a heredera de un legado de amor. Y sabía, lo presentía, que Victoria pronto me obligaría a usarla. Y cuando estallara, la explosión no solo destruiría argumentos, destruiría toda coraza de cinismo, porque algunas verdades son tan poderosas que transforman el mundo. Y yo estaba a punto de desatar una, la más grande de todas, la verdad que don Ricardo guardó como último regalo, como una verdadera herencia. Victoria estalló un jueves lluvioso. No en el juzgado. Ya sabía que los jueces eran difíciles. Estalló en la prensa, en un programa de televisión sensacionalista, de esos que disfrutan destruyendo reputaciones. Una de las mujeres de la fundación me advirtió, Ana, lo emiten hoy. Y es malo, muy malo. Tiene documentos, tiene pruebas. O al menos eso dice. Lo vi con luz durmiendo en la habitación contigua, la puerta cerrada para que no oyera. El presentador, un hombre de 50 años con una voz entrenada para fingir indignación, comenzó. Hoy revelaremos la verdad sobre un fraude que conmocionó a México. Una mesera que engañó a un multimillonario. Robó una herencia de una familia tradicional. Destruyó el legado de un hombre honesto. Sentí un vuelco en el estómago. Mostraron mi foto con un filtro oscuro, haciéndome parecer una delincuente. Luego, fotos de Victoria llorando. Eduardo con expresión de dolor. Un contrapunto visual perfecto, bien ensayado, bien producido, muy engañoso. Victoria apareció en directo. Vestía de negro, llevaba el pelo recogido, sin maquillaje, la imagen de una mujer en auténtico luto. Mi padre era un buen hombre, demasiado generoso, a veces. Y esta mujer no mencionó mi nombre. Se aprovechó. Investigó su fortuna. Lo manipuló emocionalmente. Puso a nuestro padre en nuestra contra. Le hizo creer que éramos enemigos, que solo queríamos dinero, cuando en realidad solo queríamos que fuera feliz. El presentador asintió. Alimentó la narrativa con preguntas que ya eran acusaciones. ¿Y ahora dirige una fundación con 50 millones robados? Pero entonces Victoria soltó una nueva bomba. Descubrimos que Ana Beltrán falsificó documentos. Sí, los falsificó. Tenemos pruebas. Las firmas en los papeles de la fundación no son de mi padre. Falsificó autorizaciones póstumas. Se aseguró el control absoluto. Mostró informes grafológicos en la pantalla. Comparando firmas. Parecía convincente para quienes no sabían que don Ricardo tenía temblores, que su firma variaba. ¿Pero el espectador promedio? ¿Lo creería? Claro que sí. Hemos presentado una denuncia penal, anunció como si fuera un decreto divino. Ana Beltrán será arrestada por fraude, falsificación de documentos y apropiación indebida de fondos. Todo lo que construyó con dinero robado se deshará. Las mujeres a las que dice ayudar
se quedarán sin nada. Porque la fundación se construyó sobre mentiras, sobre falsificación, sobre delitos. La presentadora concluyó: por fin se hará justicia. Como si la justicia consistiera en que Victoria recuperara millones, y no en que 80 mujeres perdieran sus becas, ni en que niños perdieran su futuro. Mi celular explotó. Llamadas, mensajes, correos electrónicos, mujeres de la fundación, aterrorizadas. Ana, ¿es cierto? Ana, ¿vamos a perderlo todo? Ana, ¿qué hacemos? Abogados pidiéndome que no hablara con la prensa. Vecinos evitando mirar en el pasillo. En 24 horas, volví a ser la villana del país. Titulares: camarera será arrestada. Fundación fraudulenta será clausurada. Incluso periódicos serios se preguntaban: ¿y si Victoria tiene razón? Sembró la duda, se propagó el veneno. Reputación destruida. Al día siguiente, aparecieron los manifestantes. No eran actores pagados. Eran personas genuinamente indignadas. Gritaban frente a la fundación. Rompieron cristales con piedras. Una mujer escupió cuando intenté entrar. Ladrona. Devuelve lo que robaste. Criminal. Llegó la policía, no para proteger, sino para citar. Señora Beltrán, tendrá que venir con nosotros. Testifique. No era una invitación, era una orden. Era el principio del fin. O al menos eso parecía. Porque aún no había usado mi arma. Aún no había mostrado mi carta. Aún no había revelado la verdad sobre Isabela. En la comisaría, 4 horas respondiendo preguntas circulares. ¿Cómo explica las diferentes firmas? Temblor esencial, documentado en informes periciales. Pero el grafólogo dice: grafólogo pagado por Victoria. ¿Tiene pruebas? Tengo pruebas de que don Ricardo tenía temblor. Estaba dando vueltas en círculos sin poder salir de allí. Finalmente me liberaron. Pero el jefe de policía fue claro: no abandone la ciudad. El caso penal está abierto. Podrían emitir una orden de arresto cualquier día, a cualquier hora. Prepare un abogado. Prepare su defensa. Prepare sus explicaciones. El sonido de una puerta de cárcel cerrándose incluso antes de que existiera. Llegué a casa destrozada. Luz me abrazó, confundida. Mamá, ¿por qué la gente es tan mala? ¿Cómo se le explica a una niña que en este mundo la verdad pierde ante quien tiene más influencia? La arrullé cantándole una canción que mi madre solía cantar. Y cuando por fin se durmió, agarré un sobre. Una carta. Fotos. Un anillo. Mi última arma. Llamé al programa de entrevistas más importante, no sensacionalista. Periodístico, serio. Quiero dar una entrevista, en directo, sin editar. Quiero que Victoria esté también. Confrontación directa. El productor vaciló. Ana, con todo respeto, te están masacrando. ¿Estás segura? Podría empeorar. Podría destruirte por completo. Absolutamente. O eso, o me condenarán sin defensa. Al menos así el pueblo decide. Al menos así la verdad tiene una oportunidad. Aceptaron. Victoria también, claro. Una oportunidad para destruirme en directo. Delante de 20 millones de personas, no se negaría. Jamás se negaría. Era el escenario que siempre había deseado. Faltaban 3 días. 3 días en los que Victoria concedió 12 entrevistas. 3 días en los que mi foto circuló con el hashtag #ClanPrendaAna. 3 días pensando en rendirme 100 veces. Pero cada vez miraba la foto de don Ricardo e Isabela. Miraba el ring. Recordaba: esta no es tu lucha. Es la continuación de una lucha que empezó antes que tú. No te rindas. No cuando está tan cerca. No cuando la verdad está tan cerca de triunfar. Así que sostuve el sobre como un escudo y una espada. Y esperé. Porque no iba a salir en directo para defenderme. Iba a atacar. Con la verdad pura. Sin filtros. Sin piedad. Victoria iba a aprender que algunas verdades destruyen imperios. El estudio estaba helado. El aire acondicionado a tope, creando una atmósfera artificial. Las luces eran demasiado brillantes y me quemaban los ojos. Un público de 200 personas me miraba fijamente, con una mezcla de curiosidad y prejuicios.
Victoria estaba sentada al otro lado de la mesa, impecable como siempre. Una sonrisa segura. La sonrisa de quien sabe que ya ha ganado. Javier Gómez, un respetado periodista, nos presentó con estudiada neutralidad, pero incluso él parecía escéptico. Las estadísticas no mentían. El 87% creía que era culpable. Ana Beltrán, comenzó Javier. Voz grave. Profesional. Se le acusa de delitos graves. Falsificación, manipulación, malversación. Su nombre se ha convertido en sinónimo de traición. Esta es su oportunidad. Úsela con sabiduría. Miré a la cámara. 20 millones de personas me observaban. Respiré hondo. Toqué el sobre que estaba escondido bajo la mesa. Gracias por la oportunidad. Pero no he venido a defenderme. He venido a contar una historia que Victoria y Eduardo no quieren que sepan. La historia de Isabela Valdés. Victoria frunció el ceño. Por primera vez vi confusión. ¿Mi madre? ¿Qué tiene que ver mi madre con esto? Levanté el sobre la mesa. Esta es una carta que me dejó don Ricardo, escrita por él. De su puño y letra, semanas antes de morir. En ella, cuenta toda la verdad sobre por qué me eligió, la verdad sobre quién era realmente Isabela. La abrí y empecé a leer. Mi esposa, Isabela, era como tú, madre soltera, trabajaba de camarera. Lo leí todo, cada palabra, cada detalle. El público guardó absoluto silencio. Victoria palideció cada vez más, como si la sangre se le escapara en tiempo real. Eso es mentira. Mi madre no era camarera. Venía de una buena familia, una familia tradicional. Mi padre siempre decía, coloqué fotos sobre la mesa. Fotos de Isabela embarazada, con uniforme atendiendo mesas. El certificado de nacimiento de su hijo. Victoria. Tu padre crió a este niño como a su propio hijo. Lo amaba más que a nada. Cuando murió, don Ricardo le prometió a Isabela que seguiría ayudando a madres solteras. Victoria recogió las fotos con manos temblorosas. Las miró una por una. Un fantasma del pasado. Una verdad que destrozaba la historia construida. Se le llenaron los ojos de lágrimas y por primera vez parecían reales. Yo no lo sabía. Nunca me lo dijo. Nunca dijo nada. ¿Por qué nunca dijo nada? Claro que no me lo dijo. Respondí con voz firme, pero no cruel, porque se pasaron la vida tratándolo como si fuera una caja fuerte. Nunca preguntaron por el pasado. Nunca quisieron saber nada de Isabela más allá de su nombre. Para ellos, solo era un adorno. Javier, consciente de la importancia histórica de la transmisión televisiva, formuló una pregunta directa. Victoria, ¿estás viendo la evidencia? Tu madre era exactamente como Ana es hoy. ¿Cómo cambia eso tu perspectiva? Victoria no respondió de inmediato. Mostró una foto de Isabela embarazada. Lloró. Lloró de verdad, sin dramatismos, como una hija que descubre que nunca conoció realmente a su madre. Era perfecta, susurró Victoria. Siempre impecable, siempre elegante. Pensé que siempre había sido así, que había nacido así, que era natural. Las lágrimas brotaron sin control. Ella llegó a ser así. Expliqué con suavidad, porque su padre le dio lo que yo intento dar. Una oportunidad para no ser juzgada, una oportunidad para reconstruirse. Isabela no nació elegante. Alcanzó la elegancia a pesar del mundo. Igual que intento hacer con 83 mujeres. No estoy robando una herencia. Estoy completando el legado de tu madre. Estoy siendo para otras lo que don Ricardo fue para Isabela. Salvación. Oportunidad. Dignidad restaurada. Eduardo entre el público se puso de pie. Subió al escenario sin pedir permiso. Tomó una foto. La miró fijamente durante un largo rato. Mi padre me contó otra historia. Dijo que mi madre venía de una familia tradicional, que lo perdió todo durante la crisis. Dijo que la ayudó, pero nunca dijo que trabajaba de camarera. Nunca dijo que hubiera tenido otro hijo antes. Su voz temblaba. ¿Mintió porque se avergonzaba? ¿De mí?
¿De Victoria? ¿De nosotros? No mintió. La protegió. Les mostré la última página. Don Ricardo escribió: no se lo conté a mis hijos porque temía que despreciaran a su madre. Decidí esperar a que maduraran. Pero nunca maduraron. Permanecieron atrapados en una burbuja de privilegios que yo mismo creé para proteger a Isabela. Así que guardé la historia para mí, esperando el momento oportuno. Ese momento nunca llegó. Ahora Ana la contará. Ella mostrará quién era Isabela. Y comprenderán por qué hice lo que hice. El público estalló en lágrimas. La gente se abrazaba. Quienes habían llegado odiándome, ahora sollozaban. Javier se secó las lágrimas. Victoria, ¿sigues creyendo que Ana es una criminal? ¿Sigues pensando que manipuló a tu padre? Victoria negó con la cabeza. No podía hablar. Solo apretó una foto de su madre contra su pecho, como si pudiera traerla de vuelta. Eduardo habló por ambos. Pasamos 2 años intentando destruirte. 2 años perdidos porque no queríamos aceptar que tal vez nuestro padre nos amaba, pero no le gustaba en quién nos habíamos convertido. No le gustaba lo que hacíamos con su dinero. Él los amaba a todos, afirmé con seguridad. Pero amaba aún más lo que Isabela representaba. Amaba la idea de que el dinero puede corregir injusticias, no solo comprar comodidades. La fundación no se trata de mí, no se trata de él. Se trata de todas las Isabelas que existen hoy, trabajando hasta el agotamiento, siendo invisibles. Tu padre me dio la oportunidad de hacerlas visibles. Si aún quieres cerrar la fundación, puedes intentarlo. Pero ahora lo sabes, estarías cerrando el sueño de tu propia madre, matando su legado. Victoria finalmente habló. Su voz estaba ronca de tanto llorar. Retiro todo, todas las demandas, todas las acusaciones, todas las mentiras que difundí. Miró a la cámara. Ojos rojos, maquillaje corrido. Pido disculpas públicamente a Ana Beltrán. Me equivoqué. Completamente equivocada, cegada por el orgullo y por el miedo. Miedo a que mi padre amara a una extraña más que a mí. Pero no se trataba de amor. Se trataba de un propósito. Se trataba de honrar una promesa. Y yo le robé su propósito al intentar robarle dinero. Se levantó. Caminó hacia mi lado de la mesa. Me abrazó. Fue un abrazo extraño, incómodo. Entre 2 mujeres que habían peleado durante años. Entre 2 mujeres que habían construido muros de odio tan altos que ni siquiera podían verse. Pero fue sincero. Auténtico. Vulnerable. Lo siento, susurró en mi oído. No lo sabía. No sabía nada. Y aunque lo hubiera sabido, no creo que lo hubiera entendido, porque nunca tuve que pelear como tú, como mi madre. Nunca tuve que elegir entre comer y pagar la cuenta. El programa terminó con Javier leyendo datos en directo. Una encuesta instantánea apareció en pantalla. El 92% de los televidentes ahora cree en la inocencia de Ana Beltrán. Y el 78% quiere donar a la Fundación Esperanza Valdés. Los números se sucedían. Las donaciones llegaban en tiempo real. En 30 minutos, se donaron otros 200,000 pesos. De gente común. Gente que vio la historia y reconoció la verdad. Gente que comprendió que la bondad no es debilidad. Que la dignidad no tiene precio. Que el verdadero amor no se mide en ceros en una cuenta bancaria. Salí del estudio y encontré a decenas de mujeres esperando. No eran periodistas, eran mujeres comunes y corrientes, con hijos, con trabajos, con vidas difíciles. Nos representas, dijo una. Tenía un bebé en brazos. Sus ojos estaban cansados, pero llenos de esperanza. Dinos cómo registrarnos en la fundación. Cómo pedir ayuda sin sentir vergüenza, porque siempre nos hemos sentido avergonzadas. Avergonzadas de ser pobres. Avergonzadas de necesitar ayuda. Avergonzadas de existir. Le tomé la mano. Nunca te avergüences de necesitar ayuda. Avergonzarte solo si no lo intentas. 5 años después. Estoy de vuelta en el Café Aurora. He vuelto. No porque necesite trabajar. La fundación ahora me paga un salario justo. He vuelto porque todo empezó aquí,
Trabajo 2 días a la semana, sirviendo café, hablando con los clientes, manteniéndome conectada con la realidad, con los pies en la tierra, manteniendo vivo el recuerdo de quién fui, para no olvidar nunca de dónde vengo, para no convertirme nunca en lo que fue Victoria, para no perder nunca la compasión que me enseñó don Ricardo. Hoy entra una mujer de 40 años, lleva un bebé en brazos, ojos cansados, ropa limpia pero vieja, de esas que se han lavado tantas veces que han perdido su forma original. Se sienta en la mesa de la esquina, la mesa de don Ricardo, la mesa donde todo empezó. Café, por favor, solo sin azúcar, tal como lo pidió, como si el universo repitiera la escena, como si la historia fuera circular, como si estuviéramos atrapados en un bucle infinito de redención. Atiendo y observo. Ella mira por la ventana como solía hacerlo don Ricardo, buscando algo perdido, buscando una esperanza que ni siquiera sabe si aún existe. ¿Puedo sentarme un momento?, le pregunto. Asiente confundida. ¿Por qué querría sentarse una camarera? ¿Por qué le importaría? Me siento y le digo, conozco esa mirada. Es la mirada de quien trabaja sola, cría a un hijo sola y se pregunta si lo logrará. La respuesta es, sí. ¿Conoces un lugar que puede ayudar? La Fundación Esperanza Valdés. ¿Has oído hablar de ella? Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. Intenté solicitar el puesto por internet, pero está todo completo. 6 meses de espera. 6 meses que no tengo. Porque me van a desahuciar en 3 meses. Porque la comida se acaba en 2. Porque no sé cómo voy a alimentar a mi hijo mañana si no consigo un trabajo que pague más que migajas. Para solicitudes online sí, pero yo tengo contacto directo. Sonrío. De hecho, dirijo una fundación. Y te has saltado la cola. Acabas de tener una oportunidad. Le entrego mi tarjeta. La mira, lee mi nombre y la comprensión se refleja en su rostro. Ojos muy abiertos. Boca entreabierta. ¿Eres Ana Beltrán? ¿La de la tele? ¿La que se enfrentó a esos ricos? ¿La que ganó? Asiento con la cabeza. La misma. ¿Y tú, cómo te llamas? María. María Santos. Anoto el nombre. María. Lunes, 9 de la mañana. Fundación. Pregunta por mí. Resolveremos tu situación. Juntas. Porque nadie debería enfrentarse al mundo solo. Nadie debería cargar con el peso de la supervivencia sin ayuda. María se va llorando de alegría. Abraza al bebé. Le da besos en la frente una y otra vez. Vuelvo detrás del mostrador. Mi jefe actual, distinto del de hace 6 años, niega con la cabeza, sonriendo. Te gusta ser camarera, ¿verdad? Aunque podrías estar en una oficina lujosa, con aire acondicionado, con secretaria, con todo lo que tiene una persona rica. Me gusta lo que representa. Me gusta recordar de dónde vengo. Y me gusta estar aquí por si aparece otro don Ricardo, por si aparece otra Ana, para demostrar que aún existe la bondad, que aún hay esperanza. El café está abierto. La puerta se abre, entra alguien nuevo, y el ciclo continúa. Porque el verdadero legado no es lo que dejas al morir, es lo que siembras en otros y que florece incluso cuando ya no estás. Don Ricardo lo sembró en mí. Yo lo siembro en las Marías. Las Marías lo sembrarán en sus hijas. Y así, un café a la vez, una mano extendida a la vez, el mundo cambia. Lentamente, en silencio, pero cambia. Como un río que corta la piedra no por la fuerza sino por la perseverancia. La verdadera herencia nunca está en el banco. Está en el corazón de las personas que has elegido amar. Y el amor, he descubierto, es la única inversión que siempre, siempre da frutos. El amor se multiplica. El amor echa raíces. El amor crea bosques enteros donde antes solo había desierto. Y cuando miras atrás y ves el bosque que plantaste, un bosque de vidas transformadas, de niños alimentados, de madres que ahora sonríen, comprendes lo que don Ricardo ha intentado enseñarme desde nuestro primer café. No me dio dinero. Me dio una misión. Y una misión no termina con la muerte. Una misión continúa a través de aquellos a quienes influiste, a través de aquellos a quienes salvaste,
a través de aquellos a quienes decidiste ver cuando todos los demás la ignoraban como si fuera un fantasma. Victoria lo entendió demasiado tarde, pero lo entendió. Y ahora trabaja conmigo en la fundación, no por obligación, no por culpa, sino porque finalmente vio lo que su padre vio, que la dignidad no tiene clase social, que el valor no se mide en posesiones, que la familia se construye con la elección, no con la sangre. El sol se oculta tras el ventanal del café. Una luz dorada ilumina las mesas vacías. Mañana el café vuelve a abrir. Y aquí estaré, sirviendo café, escuchando historias, salvando vidas, taza a taza, porque descubrí mi propósito. Y el propósito, una vez descubierto, no se abandona. El propósito se honra. El propósito se vive. El propósito se respira hasta el último aliento. Y entonces, cuando te vas, otros respiran por ti. Y el legado continúa. Para siempre. Infinitamente. Eternamente. Como el amor que don Ricardo e Isabela comenzaron hace 50 años a la vera del camino. Un amor que ahora nutre a cientos. Un amor que no cesará mientras haya una Ana que necesite a un don Ricardo. O una María que necesite a una Ana. Si esta historia te inspiró a enfrentar a quienes te subestiman, suscríbete al canal. Cada semana compartimos una nueva historia de personas comunes que logran hazañas extraordinarias. Comenta qué momento te conmovió más y dime, ¿alguna vez has tenido que demostrar tu valía a alguien que te trató como si no valieras nada? Porque si lo has vivido, lo sabes. La dignidad no se gana, se protege. Se lleva con dignidad incluso cuando todos dicen que no la mereces. La justicia puede tardar, pero cuando llega, llega completa. Llega con contundencia. Llega de una forma que nadie puede ignorar. Y tienes derecho a luchar por lo que te pertenece, siempre. No importa cuántas victorias intenten hacerte sentir inferior. No importa cuántos tribunales duden de ti. Mientras sepas quién eres, mientras lleves la verdad como tu armadura, nadie, absolutamente nadie, puede arrebatarte tu dignidad. Hasta la próxima historia, hasta la próxima lucha, hasta la próxima victoria de quienes se negaron a ser invisibles, hasta el próximo café que cambie una vida. Porque al final, no se trata de dinero. Nunca se trató de eso. Se trata de ver al otro. Se trata de tender una mano. Se trata de demostrar que la bondad no es debilidad, sino la fuerza más devastadora que existe. La fuerza que destroza el cinismo, que desmantela el odio, que reconstruye mundos. La justicia puede tardar, pero cuando llega, llega por completo. Y siempre tienes derecho a luchar por lo que te pertenece. Hasta la fecha, la Fundación Esperanza Valdés ha ayudado a 2.847 mujeres. Ha capacitado a 423 en cursos de formación profesional. Ha conseguido empleo formal para 891. Ha salvado a 156 niños de la desnutrición. Ha evitado 67 desahucios. Ha reconstruido 2.847 futuros. Y todo empezó con un café de 70 pesos, servido por una camarera invisible, para un hombre que decidió ver. Porque a veces, cambiar el mundo empieza por ver quién te sirve el café.